Bienvenidos al Diplomado en Ciencia y Calidad Educativa en el Subsistema de Educación Básica. Soy Cris Marula Prea, docente de aula durante 26 años en la educación media con la asignatura física. Hoy trataremos el tema generador, enseñanza, aprendizaje de la ciencia para el desarrollo social. Se pretende con esto informarles o proporcionarles una nueva versión de lo que sería una enseñanza de la ciencia mucho más efectiva, más consistente con nuestra realidad y con la mira de obtener aprendizajes mejores consolidados. Comencemos por ciencia. La palabra ciencia se presta a muchas definiciones, lamentablemente. Pero la academia, lo que son los investigadores, los centros de investigación científica, acostumbran a llamar ciencia a un conjunto de conocimientos que conforman un sistema que nos permite describir realidades y fenómenos tanto naturales como sociales. Estas unidades son interrelacionadas, unidades de concepto, ¿no? Se derivan de procesos tales como la observación y la experimentación, entre otros, lo que le concede al conocimiento científico su reconocimiento de confiable. Es confiable, no es una especulación, es una realidad, es el reflejo de un fenómeno en la realidad. ¿Por qué estudiar ciencias naturales? La ciencia está presente en todos los aspectos de la vida moderna. En salud, tecnología, educación y hasta en decisiones de posibles inversiones de grandes recursos. Son frecuentes sus debates sobre su impacto en la sociedad. Unos son negativos, ya conocidos por la historia, con consecuencias fatales para la humanidad, pero otros, quizás la mayoría, con definitivo efecto beneficioso para todos. La pandemia reciente así lo evidenció. Se lograron crear y elaborar vacunas para combatir un virus desconocido desde laboratorios dedicados a la investigación en ciencias naturales. ¿Cuándo enseñar ciencia? La investigación en pedagogía de la ciencia tiene ya muchos años y refiere, en los últimos tiempos, que la formación del científico puede iniciarse desde los primeros años de escolaridad, es decir, desde la educación inicial para el subsistema nuestro. La admiración y curiosidad manifestada por niños y jóvenes durante la observación de un fenómeno natural muy vistoso puede ser el punto de partida de una actividad científica. En ese momento, en el momento del asombro del niño, pueden surgir también actitudes positivas hacia el aprendizaje de la ciencia. Todos conocemos que asignaturas en educación media dedicadas a las ciencias naturales registran altos porcentajes de aplazados. Y en consecuencia, se muestran estos estudiantes graduados poco interés en cursar estudios superiores en algunas de esas disciplinas. De ahí la escasez de científicos en nuestro país. Esta expresión de asombro del niño cuando observa el fenómeno natural puede ser el comienzo también de habilidades inherentes a un proceso científico, tales como la observación, la descripción, producción de conjeturas o hipótesis, experimentación y producción de una teoría. Eso es la actividad de un científico también que se desempeña en un laboratorio de ciencias naturales. Esta producción de esta teoría de estos niños o jóvenes son el resultado de muchas veces de sus interacciones sociales. Los niños no llegan al aula con la información, sin información. Desde su entorno nacional, de sus entornos sociales, surgen interpretaciones o significados que comparte una comunidad, bien sea con base científica o sean manifestaciones de prejuicio. Son las llamadas representaciones sociales.
que en el caso de la enseñanza de las ciencias naturales pueden afectar su aprendizaje de los niños, porque pueden estar muy arraigadas y predisponen negativamente al estudiante hacia el aprendizaje de un área de las ciencias naturales. Un ejemplo de representación social muy conocida y popular entre los estudiantes de educación media es llamar las 3 Marías a las asignaturas de ciencias naturales. Los niños ingresan, o jóvenes, ingresan al tercer año de bachillerato ya con negatividad y poca disposición para estudiar física y otras asignaturas. El origen de esta representación está en otros lados. Por ejemplo, se decía que se origina en el régimen franquista porque habían otras asignaturas que obligaban y que incidían mucho a los estudiantes a conocerla. Igualmente, los docentes también cuentan con alguna información o sistema de conocimientos de creencias provenientes de su cultura o quehacer cotidiano cuando interactúan con la ciencia o la tecnología, bien sea en la escuela o en su lugar de residencia. Tales ideas pueden contribuir con la generación de falsas imágenes, actitudes de rechazo o aceptación de algunos contenidos o teorías a enseñar en su actividad pedagógica. Son también manifestaciones de las representaciones sociales que hay en su entorno y pueden afectar el desarrollo del currículo, porque pueden jerarquizar los contenidos en las planificaciones o procedimientos considerados científicos o experimentales que responden a una versión incorrecta del proceso de la ciencia. Seleccionan aquellos contenidos, aquellas unidades de enseñanza que son para su conveniencia o que son afectados en alguna medida por la información que reciben en otros lugares. Y en consecuencia, que es algo bastante grave, conciben una versión incorrecta de lo que es hacer ciencia y la transmiten a sus estudiantes. No es hacer ciencia ni hacer investigación científica, reproducir unas instrucciones de un video, de un bajado de la red, como lo decimos, y decir que hicieron un experimento de ciencia. Ahora, ¿cómo enseñar ciencia? Veamos en la lámina. Se muestra ahí que el pensamiento científico de un niño se origina en la curiosidad por conocer el origen y desarrollo de aquel evento que lo impactó. Ellos se formulan preguntas o a quienes les rodean y con ayuda del docente en el intento de producir respuestas modificarán sus versiones. Surge en su pensamiento conjeturas o hipótesis o inferencias o posibles experiencias que puedan ayudar a consolidar o modificar ideas previas que ya poseían del fenómeno. Es tarea del docente promover ese pensamiento científico que incluye habilidades intelectuales que pueden transferirse a otras áreas del conocimiento. Cuando se desarrolla una investigación científica, se hacen inferencias, se produce teoría, hay hipótesis que pueden trasladarse, habilidades que pueden trasladarse a otra asignatura. Como ya se refirió, la enseñanza, y como lo muestra la lámina, la enseñanza de las ciencias naturales es más efectiva cuando se inicia relacionando los nuevos contenidos a tratar en el aula con la información que ya posee el estudiante sobre el tema, lo que en teoría pedagógica se llama producir significado. Y en consecuencia, al relacionar lo que ya posee con la nueva información, se consolida el aprendizaje. Y ya no será por memorización o reproducción de conceptos o procedimientos. Por ejemplo, queremos estudiar la clorofila. En vez de recitarle a los muchachos una definición o pedirles que escriban fórmulas, podemos iniciar la enseñanza con la pregunta: ¿por qué las plantas son verdes? Activaremos así la curiosidad o necesidad de respuesta que se genera en el estudiante
para luego relacionar el tema vinculándola con informaciones, experiencia. En educación media es frecuente, ya informamos, ya dijimos, el rechazo a las asignaturas Tres Marías. Generalmente la enseñanza se inicia con definiciones o ecuaciones para memorizar. Es costumbre de los docentes escribir en las pizarras definiciones que los estudiantes deben copiar textualmente. Pero en el caso de física, por ejemplo, queremos estudiar presión, velocidad de un objeto, un fluido, interacción entre fuerzas y corrientes de aire, podemos iniciar la instrucción con la pregunta: ¿por qué se eleva el papagayo? El estudio de este fenómeno nos permite estudiar conceptos tales como velocidad de las corrientes de aire, presión sobre los objetos. ¿Y por qué se eleva? Porque en la parte superior del papagayo disminuye la presión. Entonces, la presión de la parte inferior hace que el papagayo se eleve. Eso ocurre también en los aviones. La curvatura que hay en las alas posibilita que la velocidad del viento que está sobre ella disminuya y la presión de abajo sea superior y eleva el avión. Eso es lo más general, por supuesto que hay otros principios implícitos. De esta forma conectamos con los significados que tienen los estudiantes. Otros posibles inicios puede ser: ¿por qué los astronautas se visten de blanco? Los astronautas se visten de blanco porque el blanco refleja la luz, todos los colores de la luz. Resulta que un rayo de luz llega a una superficie blanca y se refleja. La luz blanca, recuerden que está compuesta por las diferentes frecuencias que denominan o que nombran a los otros colores. La luz blanca es la suma de todos los colores y la superficie blanca refleja toda la luz. ¿Qué sucede? Evita que el traje del astronauta absorba mucho calor. Por eso todos ellos están de blanco. Algo parecido y el mismo principio ocurre. ¿Por qué los camiones frigoríficos son blancos? Nunca hemos visto un camión que transporte carne o productos congelados que sea de otro color diferente al blanco. Es una pregunta que es de la curiosidad de nuestros niños. Si es blanco, refleja toda la frecuencia de la luz, no absorbe. En cambio, si tenemos un camión negro, absorbe toda la luz y eso implica la absorción de mucho calor. Hay otras preguntas que nos pueden ayudar a crear ese interés y actitudes positivas de los muchachos. ¿Por qué flotan los barcos? Los barcos, a pesar de ser de materiales como el hierro y otros, flotan, pero resulta que la densidad total del barco es menor que la del agua. El barco no es todo metal. El barco tiene espacios llenos de aire, tiene espacios con otras sustancias o con otros elementos que no tienen la misma densidad del hierro. Si usted deja el barco y ya lo deben haber observado, se daña, un hueco absorbe agua, recibe agua y entonces puede hundirse. Pero el barco en totalidad, la densidad promedia del barco es menor que la del agua y por eso flota. Hay muchas más ideas tomadas de la cotidianidad de los niños que podemos utilizarlo para iniciarlos a ellos en el estudio de la ciencia. En este caso he hecho mucho énfasis en física porque es resultado de mi experiencia. En el video siguiente podemos hacer mención de otro fenómeno, la refracción en varios medios. Ya no se refleja la luz, sino que se absorbe. Pero el hecho de absorberse la luz produce diferentes imágenes. ¿Qué ocurre con la luz de una estrella? Que al pasar por diferentes capas de la atmósfera, el rayo produce, la luz se manifiesta en sitios diferentes a los cuales está ubicada la estrella. Este es el video que nos muestra la refracción de la luz en diferentes medios. Aquí estamos
con un recipiente que tiene agua, aceite y aire. Observamos un lápiz o un palito que tiene 3 imágenes diferentes porque hay 3 medios diferentes y en cada medio se produce una imagen. Observaron el video, ¿sí? ¿Qué mostramos ahí? La desviación que ocurre con un rayo de luz en 3 diferentes medios. En este caso tenemos agua, aceite y el aire. ¿Qué ocurre? Esta experiencia es muy sencilla de mostrar en el aula. No requiere de aparatos sofisticados y son materiales muy fáciles de adquirir. Son experiencias que al repetirlas en el aula, mostrarlas en el aula, pueden también despertar esa curiosidad que necesitamos de los estudiantes. ¿Qué sucede? Que ya es posible que podamos enseñar, desarrollar un pensamiento científico en los niños hasta con juguetes. Esto que tenemos aquí, pajarito, que tiene toda su fuerza aplicada en este pico. Los principios del equilibrio que sostienen al pajarito apoyándose solo en su pico son los mismos principios que utilizan los ingenieros para construir estructuras, edificios, porque en una columna o una viga tienen que identificar cuál es el centro de gravedad en el punto, que es el punto donde podemos apoyar esa viga. Aquí el centro de gravedad del pajarito está en el pico. La suma de las fuerzas que actúan, que son diferentes pesos porque hay metales por dentro, se concentran, digamos así, o se equilibran en el pico. Podemos enseñar ciencia a estos niños. Debemos tratar de formar esos científicos que aspiramos y que requerimos para la nación. Pero observemos esta lámina. La enseñanza de la ciencia en el subsistema de educación básica se propone, además de la alfabetización científica y tecnológica y del desarrollo del pensamiento científico, la formación de un ciudadano crítico, responsable y comprometido con los problemas de la nación en cuanto al desarrollo de los adelantos científicos y tecnológicos necesarios para mejorar la calidad de la vida y enfrentar los desafíos que supone un desarrollo sostenible. Desde producir, por ejemplo, las vacunas para enfrentar la epidemia o desarrollar tecnología para mejorar el sistema agrícola. Además, sería incompleta la enseñanza de la ciencia si no promovemos en el aula una conciencia crítica en relación a los avances de ciencia y tecnología. ¿Por qué? En la ciencia a veces encontramos experiencias o dispositivos, aparatos, que no son muy beneficiosos para la formación de nuestros muchachos. Ya los estamos viendo en los teclados diferentes que están apareciendo en sistemas electrónicos. Reflexionar, por ejemplo, en qué medida determinados conocimientos benefician a la humanidad o contribuyen a su deterioro o destrucción. Hemos finalizado con esta clase, pero espero que la hayan disfrutado. Hemos visto una nueva forma de llevar la ciencia a nuestras aulas. Ya no son únicamente las ecuaciones o los números como significa para muchos muchachos de la educación media. Ahora podemos hacer una ciencia divertida y muy cercana a los intereses de nuestros muchachos. Cambiemos esa forma. Hagamos nuestros estudiantes ciudadanos críticos, responsables y que en un futuro puedan responder a esos desafíos del desarrollo sostenible.